en el cual se solicita que se dé paso a la destitución del alcalde Marcelo Cabrera Palacios. Dentro de los elementos que son considerados en el Código Orgánico de la Contraloría General del Estado, se acepta justamente este recurso. ¿Cuál es el análisis con la experticia que usted tiene para que nos explique un poco si es que cabe o no cabe actualmente, después de 4 años del mandato del alcalde Marcelo Cabrera, este pedido de destitución que ha sido solicitado por las personas en mención? Yo debo aclarar, señor licenciado, que estoy apartado de la política, para que la ciudadanía que está escuchando esta prestigiosa emisora tenga confianza en lo que yo voy a decir. En segundo lugar, yo he trabajado en esta materia de Contraloría durante aproximadamente unos 30 o 40 años. He sido director regional de la Contraloría y conozco cómo trabaja y cómo deben ser los informes de auditoría de la Contraloría. En segundo lugar, como profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de La Suay, en donde actualmente estoy dando clases todavía, justamente dicto esta materia. Hago este antecedente, sobre todo para que la ciudadanía tenga confianza en lo que yo voy a expresar. Es un análisis estrictamente jurídico, estrictamente legal. Con este antecedente, es importante la pregunta que usted hace. ¿Por qué? Porque la señorita concejal, a quien yo respeto mucho, Dora Ordóñez, y el señor candidato a asambleísta, Darío Ordóñez, a quien respeto muchísimo, fue mi alumno, inclusive tuve el honor de ser profesor de él. Ellos, la concejal, como ciudadana, tiene el derecho absoluto, tiene el derecho total a expresar su opinión. Usted tiene pues el principio constitucional de la libertad de expresión y de pensamiento. Como ciudadana, licenciado, pero como concejal, escúcheme bien, ciudadanía, no tiene atribución, no tiene facultad para pedir, como resultado de la auditoría de la Contraloría, la destitución del señor alcalde. Le voy a probar con la ley en la mano. No tiene la facultad, no puede hacer presión tampoco para que la Contraloría actúe de oficio. Por supuesto. No, tiene derecho a hablar, a opinar, pero no tiene facultad como concejal a pedir la destitución del alcalde a la Contraloría. ¿Por qué? El artículo 226 de la Constitución Política, si me permite leer, porque son 2 líneas, dice lo que sigue: las instituciones del Estado, las servidoras o servidores públicos, en este caso la concejal, ejercerán solamente las facultades que les dé la Constitución y la ley, nada más. Ahora bien, ¿cuál es la ley a la que está sujeta Dorita Ordóñez como concejal? Es la ley que rige la actividad de los municipios. Es un nombre largote, Código Orgánico de Organización. Oiga, ahora el gobierno se da en dar nombres difíciles a las leyes. Simplemente son las leyes de municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. ¿Qué dice la ley de los municipios respecto de las atribuciones que tienen los concejales? Indicando previamente, señor licenciado, que en el derecho público, como en este caso, solamente pueden hacer los concejales lo que está escrito y pueden ejercer las facultades exclusivamente las que constan en la ley de los municipios. En efecto, el artículo 57 de la ley de los municipios, ¿qué es lo que establece? Dice lo siguiente: perdón, estoy manejando otra ley. Sí, ahora, doctor, sí, mientras usted revisa estos artículos, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 45, establece que se puede pedir la destitución en caso de no tomar acciones o correctivos necesarios a pesar del conocimiento de este informe. Supuesto, sí. Según lo que manifestaba la concejal Dora Ordóñez, es que el alcalde y los diferentes funcionarios no tomaron las acciones debidas después de conocido este informe. Eso nadie niega. Efectivamente, el informe de Contraloría está diciendo así. Más todavía, las recomendaciones que efectúa la Contraloría son de cumplimiento obligatorio. Pero la misma ley de la Contraloría, en el artículo 39, ¿qué dice?
dice que son funciones exclusivas de la Contraloría, como usted me está leyendo, el señalar este tipo de observaciones y luego poner sanción. Es facultad exclusiva, el artículo 39 de la ley de la Contraloría dice eso. ¿Qué significa que es facultad exclusiva de la Contraloría? Que nadie, en este caso la concejal y el doctor Darío Ordóñez, que nadie puede meterse en las facultades de la Contraloría para establecer las responsabilidades. Es decir, en otras palabras muy simples, facultad exclusiva que tiene la Contraloría no significa otra cosa que la Contraloría no debe ni oír ni ver a nadie para determinar las responsabilidades. Y la ingeniera Dora Ordóñez se está metiendo, interfiriendo las facultades exclusivas que tiene la Contraloría, al querer pedir la destitución del señor alcalde a la Contraloría. ¿Por qué? Mire usted lo que dice el artículo 58 de la ley de los municipios, de la ley de la misma concejal. Son atribuciones de los concejales: intervenir con voz y voto en las sesiones del consejo, presentar proyectos de ordenanzas, intervenir en el consejo en la planificación, fiscalizar las acciones del Ejecutivo Cantonal. Y aquí nos dice que tiene como atribución que, como resultado de auditorías de la Contraloría, puede pedir a la Contraloría la destitución. Y si no está escrita esa facultad, se entiende que está prohibido ejercerla. Y si está haciendo algo que está prohibido ejercerla, es peligroso que la señorita concejal, repito, a la que admiro y respeto mucho, esté arrogándose funciones. Y arrogarse funciones significa que está rozando el campo de lo penal. Eso es lo peligroso. Dentro de los roles específicos que tiene la Contraloría General del Estado, a través de sus códigos, ¿cuándo se puede pedir lo que se establece justamente en el artículo 45? Porque conocemos que hay dos informes que ya son definitivos y un tercer informe que actualmente se encuentra en tratamiento. La concejal se adelantó para pedir esa presión. ¿Qué es lo que podría determinar la Contraloría una vez que ya se analice o sea definitivo ya este informe final? La pregunta suya es muy pertinente. Fíjese usted que el artículo 60 de la ley de la Contraloría, ¿qué es lo que dice? Establece el procedimiento a través del cual la Contraloría establece sanciones administrativas, por ejemplo, destituciones, y luego da trámite. ¿Pero cómo da trámite? No por pedido de la concejal, sino por motu propio, es decir, por iniciativa propia de la Contraloría, le da un trámite. ¿Cuál es el trámite que establece la ley de la Contraloría? Artículo 60. Una vez establecida la responsabilidad administrativa, que puede consistir en multa o destitución, eso habrá que ver qué determina la Contraloría. Allí la Contraloría se dirige, licenciado, al Consejo Municipal, informándole que hay este pedido de destitución o de multa. Y el Consejo solo en ese momento es que interviene para deliberar y aceptar o no el pedido de la Contraloría. Y en ese momento es cuando recién va a intervenir la concejal como miembro del Consejo, a quien se ha pedido la imposición de la multa en contra del señor alcalde. Allí sí es facultad. Y no solo facultad, deber de la concejal. Si cree que da lugar a la destitución, allí sí la concejal no solamente tiene derecho, tiene facultad para votar en contra de la destitución o a favor de la destitución del alcalde. Le había mencionado al inicio de la entrevista que justamente en esta semana el alcalde y los diferentes concejales cumplieron 4 años en su mandato en esta administración municipal. ¿Está todavía dentro de los plazos tomando en cuenta este aspecto? Sí, por supuesto. La Contraloría tiene facultad para ejercer una auditoría o un examen especial en un periodo mucho más amplio de 7 años. De tal suerte que esto tiene tiempo para que el Consejo Municipal pueda tratar el tema, pero en el momento en que la Contraloría se dirija, como le estoy indicando, al Consejo Municipal, pidiéndole la imposición de la multa o de multa y destitución, según lo que la Contraloría en forma exclusiva tiene facultad para manifestarlo. Se dieron 5 días de plazo para que los funcionarios expongan las pruebas que se había solicitado. Oiga, licenciado, este es un problema. Sabe que la Contraloría no está actuando bien. ¿Por qué? Los señores que asistieron al borrador de la lectura de la Contraloría le pidieron a la Contraloría, pues, para ejercer
el legítimo derecho a la defensa. Le pidieron que por favor se le entregue una copia del borrador del informe, obligación que la Contraloría tenía que hacerlo, pero inmediatamente. ¿Y sabe qué pasó? Recién les entregan el día lunes, luego de pasados los 5 días a los que tienen derecho para defenderse los funcionarios examinados. Es decir, la Contraloría es la misma que inobserva los términos y plazos a los que tienen derecho los funcionarios públicos para defenderse. Les da angustia, les da entrega después ya cuando es tarde. Entonces, ¿qué tipo de defensa está promoviendo, defendiendo la Contraloría General del Estado, si angustia la defensa de los servidores públicos? Amigos oyentes, aquí vamos a hacer una muy breve pausa. Antes de irnos a la misma, les debemos recordar que usted puede utilizar nuestros servicios de WhatsApp, precisamente nuestros canales de comunicación, el 099-514-1114, para alzar su voz, permitirnos conocer cuáles son los inconvenientes que usted tiene, desde luego las denuncias que debe poner a oídos de las autoridades. Estamos conversando aquí en estudios con el doctor Jorge Morales sobre el pedido de destitución que se originó esta semana precisamente por la concejal Dora Ordóñez, que luego fue respaldada por Darío Ordóñez, ex candidato a la Asamblea Nacional. De regreso continuamos aquí en La Hora Clave. Inicia publicidad en la W. Mi voz es importante en la sociedad. Cuenca y su alcaldía lideran acciones a favor de las mujeres. Por ello, fuimos escogidos para ser sede de la Cuarta Cumbre Iberoamericana de Género del 15 al 18 de mayo. Por primera vez en Cuenca, se dan cita líderes y figuras representativas de 10 países, que junto a nuestras mujeres, estudiantes, profesionales, jóvenes y líderes definirán políticas a favor de la mujer, porque cada una de ustedes son parte del cambio. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. En Santa Bárbara Hostería te brindamos lo mejor en cordialidad y atención para tu satisfacción. Santa Bárbara Hostería. En Gualaceo, Santa Bárbara Hostería, con todo el confort, calidad y clase que buscas en hospedaje, esparcimiento y organización de eventos. Santa Bárbara Hostería. En Gualaceo, llámanos 22-55-010. Encuéntranos en santabarbarahostería.com.es y en Facebook. Mi voz es importante en la sociedad. Cuenca y su alcaldía lideran acciones a favor de las mujeres. Por ello, fuimos escogidos para ser sede de la Cuarta Cumbre Iberoamericana de Género del 15 al 18 de mayo. Por primera vez en Cuenca, se dan cita líderes y figuras representativas de 10 países, que junto a nuestras mujeres, estudiantes, profesionales, jóvenes y líderes definirán políticas a favor de la mujer, porque cada una de ustedes son parte del cambio. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. Fin de publicidad en la W. 90.1, la frecuencia de La Hora Clave en la W. Continuamos, son las 7:47, amigos oyentes. Nuevamente nuestro WhatsApp es el 099-514-1114, línea con la cual usted se comunica directamente con La Hora Clave para sus denuncias, comentarios, incluso para participar dentro de la entrevista que estamos llevando a cabo en estos momentos con el doctor Jorge Morales. Seguimos conversando justamente con el doctor Jorge Morales y hay que indicarles a todos ustedes que el doctor también fue procurador síndico del municipio hace ya algunos años y actualmente la Contraloría General del Estado, en este análisis, en esta lectura del informe sobre el proyecto Tranvía Cuatro Ríos, también se ha analizado el pago a varios abogados por diferentes honorarios dentro de las mediaciones que actualmente se están realizando tanto a nivel local como a nivel internacional sobre los contratos con los consorcios, tanto con el consorcio ACTN como con el consorcio Cuatro Ríos de Cuenca, que dejó los trabajos hace ya cerca de 1 año y medio cuando se declaró en emergencia este proyecto. Doctor, ¿qué es lo que le compete a la Contraloría General del Estado analizar y pedir a los diferentes funcionarios que estuvieron dentro de la unidad ejecutora del tranvía en torno a los abogados que hacemos mención? Fíjese usted, señor licenciado, que este informe que ha preparado la Contraloría, este tercer informe, se refiere a temas que son realmente en forma total intrascendente. Son temas triviales a los que se ha dedicado a estudiar el informe de auditoría. Nos vienen a nosotros a contar
que hay algunos abogados a quienes no conozco, ni me interesa saber quiénes son, a los que se les ha pagado como algo de 70, 75 mil dólares para que defiendan al municipio y le asesoren jurídicamente. Eso es un engaño de la Contraloría. ¿Sabe por qué? Porque está mal fundamentado el argumento que sustenta esta posición de la Contraloría. Les repito, para ser bien claro, en otras palabras, la Contraloría se equivoca jurídicamente al objetar el pago que la municipalidad ha hecho o va a hacer a los señores abogados. ¿Por qué? La misma Contraloría, en el informe que dice que se fundamenta en el artículo 1562 del Código Civil para decir que han cobrado infundadamente los abogados del municipio. Y es todo lo contrario. El 1562 quiere decir todito al revés de lo que piensan los señores auditores. Le digo por qué. ¿Qué dice el 1562 del Código Civil? Y lo digo, señor licenciado, porque yo soy profesor de Derecho Civil, doctor Juan Fernando está aquí, ha sido mi distinguido abogado. Enseño por más de 35, 40 años. El 1562 dice esto: los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a los que en ellos se expresan, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de este contrato que ha celebrado el municipio con los señores abogados? Hay dos clases de contratos. Unos contratos de los que nacen obligaciones de dar, es facilito de entender. Yo celebro un contrato de compraventa. Yo doy el carro y inmediatamente tienen que pagarme. Es decir, doy el carro y me pagan. Pero para contratar abogados no es este tipo de contratos los que se celebran. Son contratos de los que nacen obligaciones de hacer. Es igualito que cuando usted, por ejemplo, si se quisiera divorciar, usted contrata un abogado, pero el abogado no le va a poner la sentencia de divorcio ese rato. ¿Qué le va a decir el abogado? Señor, voy a hacer la gestión en los juicios, en los juzgados, para divorciarle. Y usted tiene que pagarle antes de que haga la gestión, pues. Pero ¿qué dice el equipo de auditores? Que primero tenía que darle el juez la sentencia de divorcio y después pagarle. O sea, es absurdo, porque las obligaciones que nacen de este tipo de contratos son obligaciones de hacer. Es decir, primero hay que pagar y después hacer. Y los auditores dicen, no señor, primero los abogados tenían que haber hecho y después pagarle. Esto es absurdo, es contrario a la naturaleza de este tipo de contratos. Pero más allá, señor licenciado, de este tema trivial, superficial, insubstancial que están tocando los informes de Contraloría, hay algo de fondo que la Contraloría no quiere tocar y evade su responsabilidad. ¿Por qué no toca los orígenes del proyecto? Desde cuando hubo este famoso préstamo de dinero entre Francia y Ecuador. Ese préstamo de dinero fue declarado por el entonces ministro de Finanzas como confidencial, como secreto. Y eso es prohibido. Acuérdese usted que recién el señor Pablo Seri, el Contralor actual, acaba de hacer una auditoría a la deuda externa. Y la Contraloría tenía que haber hecho este informe, pues. Esta auditoría a la deuda contraída entre Francia y Ecuador, y lo declara el ministro de Finanzas reservado. Según el informe 008-2015 de la propia Contraloría, se establece que la fiscalización de este proyecto se da desde el 2013 hasta el 2015. Así es. Es decir, se debió haber hecho antes. Se debió haber hecho antes, más todavía. Antes de que se inicie el proyecto, licenciado, del tranvía, antes de que se inicien todas las obras, ya se hizo otro préstamo entre Francia y Ecuador. Ese es el préstamo de origen que pasa a ser el origen de todos los problemas actuales, estos tremendos problemas. Entonces, usted acuérdese que este contrato de endeudamiento que fue analizado, auditado por la Contraloría General del Estado recién, el endeudamiento externo, dio lugar a que la Contraloría determine indicios de responsabilidad penal. Yo creo que igual, a lo mejor si la Contraloría interviene en el análisis de este préstamo entre el gobierno de Francia y el gobierno del Ecuador, a lo mejor llegamos a que la Contraloría determine indicios de responsabilidad penal contra toditos los que intervinieron en la contratación de ese préstamo de dinero. Ministros, alcaldes de esa época, en fin, lo primero. Lo segundo, señor licenciado, que la ciudadanía debe saber. Este momento la municipalidad
está enfrentando, hablemos en términos simples, un juicio, es un arbitraje. Internacional en Es Chile. un juicio internacional ante la Cámara de Comercio Internacional de Santiago de Chile. Entonces la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos, y además los ciudadanos que conocemos un poco porque estamos dando estas materias en la universidad, la pregunta es ¿por qué el municipio de Cuenca? ¿Por qué la administración anterior, y le voy a dar con nombre y apellido, el doctor Paul Granda, actual funcionario poderoso de este régimen, por qué el doctor Paul Granda, cuando fue alcalde, aceptó que la municipalidad, en caso de controversia, se sujete a un juez extranjero, si esto está prohibido por la Constitución política? Es imposible de creer que nuestras autoridades violen la Constitución política. Vean lo que dice el 422 de la Constitución. No se puede celebrar contratos o instrumentos internacionales, porque este contrato es un contrato de carácter internacional. Doctor, quiero hacer un paréntesis en esta parte porque recuerdo claramente que en abril del 2017, cuando conversamos con el doctor Paul Granda, actualmente que acaba de salir del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y ahora es él nos había secretario de la dicho, política, ¿verdad? y Es un secretario de la alto funcionario. política, él nos había manifestado en ese entonces que le pidió asesoría a usted personalmente para que le guíe en estos procesos. Es decir, sería antagónico yo participar en un proceso y después desvirtuar ese mismo proceso. Qué buena pregunta, licenciado. Porque yo sí le escuché al doctor Granda decirme esto. El doctor Paul Granda fue mi alumno en la Universidad de la SUAY. Y fue mi alumno justamente en una materia que trata sobre estos temas. Derecho civil, de las obligaciones y contratos. Y él sabe muy bien todo lo que le enseñé en la universidad para que haga bien las cosas. Y no hizo nada bien. No me siguió las lecciones. Lo primero. Lo segundo, efectivamente, venía el doctor Paul Granda a mi oficina, al decanato de la Facultad de Jurisprudencia, porque en ese momento yo era decano, a decirme, vea doctor, voy a hacer este concurso para el proyecto tranvía. Y yo le decía, doctor Granda, no haga, porque usted va a salir ya, va a estar terminándose su gestión, no haga. E hizo el concurso. Me vino a preguntar, doctor, ¿qué le parece? Voy a organizar, está organizado el concurso para fiscalización y para la obra de ingeniería. ¿Y en cuánto tiempo hizo el doctor Granda? En 19 días dice el concurso. No haga, doctor, porque en 19 días usted no puede hacer un concurso de 130 millones de dólares. E hizo todito al revés de lo que yo le enseñé a hacer. Luego para el concurso de fiscalización de 6 millones de euros. Yo le dije, no haga, doctor Granda, este concurso en 11 días, porque es de muy poco tiempo. Un concurso de secretaria para colegio le lleva 2 meses y usted quiere hacer en 11 días un concurso, no lo haga. Y el doctor Granda hizo todito al revés. Más todavía le voy a decir esto, ingeniero, señor licenciado. Jamás le cobré un centavo por el asesoramiento que le he dado. Y así lo he hecho con toditos los alcaldes que han pasado. Yo recuerdo, ha consultado conmigo el doctor Alejandro Serrano Aguilar, el doctor Pedro Córdoba Álvarez, el doctor Javier Muñoz Chávez. Permanentemente me llamaba al teléfono, Jorge, ¿qué hago en esto? Y yo le indicaba, y el caballero como es, y hombre honrado como es Javier Muñoz, me seguía, pero este señor nunca me siguió los consejos. Hizo todito al revés de lo que yo le aconsejé. No haga, doctor Granda, este tipo de endeudamiento, no lo califique como secreto. Se lo calificó como secreto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted esto? Finalmente, doctor, quería consultarle algo que nos ha llamado la atención a nosotros como periodistas y que lógicamente usted en el ámbito jurídico nos puede despejar esta duda, porque el municipio de Cuenca acaba de firmar un contrato la semana pasada con Artelia por cerca de 3 millones de dólares para la fiscalización de este proyecto. Un proyecto que estaba fiscalizado por la misma unidad ejecutora desde el inicio con el consorcio ACTN, y después de 4 meses recién se establece una fiscalización particular. ¿Está dentro de los parámetros normales, dentro de las competencias del municipio de Cuenca en torno a este proyecto? Toditos estos problemas, señor licenciado, que la actual administración está enfrentando en el proyecto tranvía tienen su origen en el proyecto que fue diseñado por la anterior administración, todito, porque los estudios fueron insuficientes. La misma ley orgánica
de Planificación y Finanzas Públicas dispone que antes de llamar a concurso, antes de hacer todas las cosas, debe haber los estudios completitos. Y quiero decirle la última cosita, sí. Un horror que se comete en ese contrato, en la administración anterior. Se dice que por cada día de retraso, la empresa CCRC pagará, escuche esto, el 1 por 10.000 de multa diaria, el 1 por 10.000, cuando lo que se cobra en los contratos, cuando se incumplen día por día, es el 1 por 1.000. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empresa se rió del municipio de Cuenca durante toda esa administración. ¿Por qué? Porque en vez de pagar una multa de $250.000 para poner... Estamos hablando del consorcio Cuatro Ríos o de ACTN. Del consorcio, del consorcio. En vez de pagar una multa de $250.000, poniéndole como caso de ejemplo, diarios, solamente pagaba 2.500 diarios. Es decir, no le hacía ni comezón la multa. Por eso es que incumplió, como incumplió, licenciado. Hasta aquí nuestro informativo La Hora Clave. Hemos conversado con el doctor Jorge Morales. Definitivamente la entrevista estuvo muy interesante, muchos temas que deben volver a ser escuchados.